Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Bueno, señoras y señores, ahora vamos hasta Asunción del Paraguay. Creo que está en Asunción. Vamos a ver por dónde está esta persona con una voz hermosa que les va a encantar, que recién le dije, qué hermosa voz que tiene, me gustaría que venga a trabajar a Radio Tribuna, le dije. Imagínense ustedes, voy a contratar a la candidata a la vicepresidencia de la República del Paraguay para que venga a compartir con nosotros aquí en Radio Tribuna. ¡Qué gusto! Saludamos a Sofía Schade. Ella es candidata a vicepresidenta del Paraguay junto a José Luis Chilavert por el Partido de la Juventud, y a ella saludamos. Muy bienvenida, Sofía Schade. ¿Así se pronuncia, Schade? Un fuerte abrazo. Un gusto saludarte, Francisca, y a todos nuestros compatriotas. Te escuchaba y de verdad emociona porque sé lo que se siente estar lejos de nuestra patria. Ya tuve la oportunidad de estudiar fuera de Paraguay, no sé si oportunidad o fue el tiempo que tuvimos que salir a estudiar fuera. Mucha gente se migró de Paraguay y eso ya tiene mucho tiempo, y te escucho y claro que es así, todos queremos volver a nuestro país. Tengo mis 2 hijos míos en Barcelona, así que todo lo que ustedes sienten estando fuera de Paraguay, también siento. Y sí, estoy hoy día en Asunción, estoy mirando aquí el río Paraguay, vivo cerca de toda esa parte nueva del viaducto, y si pudiese traducirles a ustedes las imágenes, bueno, les hago ver lo verde de nuestro país. Y claro que sí, Francisca, yo creo que todos los paraguayos seguimos siendo paraguayos, inclusive cuando estamos fuera, cada día, y más fuerte te diré. Un gusto saludarte y a todos nuestros compatriotas y también a todos los latinoamericanos que también han migrado a Estados Unidos buscando oportunidades de crecimiento. Gracias por este tiempo. Sabemos que cuando uno está en el fragor de la batalla de una campaña política, y más aún pugnando por la vicepresidencia de la República del Paraguay junto a José Luis Chilavert, debe ser cansador, debe ser de constante trajín, de comunicación con toda la gente, y más aún que ustedes lo están haciendo prácticamente puerta a puerta, lo cual me encanta, y representando a un nuevo partido, el Partido de la Juventud. Sí, yo creo que Paraguay, Francisca, se merece una oportunidad. Paraguay, cuando digo, es porque vos sos Paraguay, yo soy Paraguay, los paraguayos somos Paraguay. Eso es lo que no hay que separar. Entonces, sí, como bien lo decís, estamos haciendo un modelo de hacer política. Por un lado, una plataforma nueva. Yo como mujer me siento sumamente privilegiada al tener un líder como José Luis Chilavert liderando este proyecto político y no apenas electoral. Lo digo claramente porque la vida me ha juntado a José Luis, pero viene conmigo un equipo político técnico que ya estamos trabajando los grandes cambios que Paraguay necesita desde hace más o menos 5 años técnicamente. Para que tu audiencia me conozca un poco más, yo vengo de las ciencias de la educación, si bien es cierto, pero también tengo un expertizaje en economía. Por lo tanto, trabajar un plan de gobierno que tenga viabilidad financiera lo estamos diseñando. Así como bien lo dijiste, la pandemia ha provocado que todos los países de América Latina se sobreendeuden, y Paraguay no está alejado de eso. Tenemos problemas fiscales. Nunca Paraguay tuvo un agujero fiscal tan importante como ahora, y una posibilidad de más préstamos reducida. También tenemos
crecimiento económico que no viene a volver a ser como antes de la pandemia. Obviamente que hay una movilidad económica, pero no una recuperación real económica. No olvidemos de que se cerraron los negocios, eso llevó a que las micropymes y medianas empresas mueran, y retomar eso a nivel país, sin duda alguna, necesita de una estrategia país, y eso es lo que estamos diseñando junto a José Luis Chilaver. Ojalá, viniendo de un partido como el Partido de la Juventud, un partido que no tiene, y siempre digo, culpa de las grandes realidades que vivimos. Paraguay ha sido un país que fue manejado por colorados y liberales mucho tiempo, con una intervención del gobierno de Lugo que fue sumamente corto, porque después gobernaron también los liberales. ¿Y por qué digo ese marco político? Porque la política es la culpable, los políticos son los culpables de la realidad que viven nuestros compatriotas. Y es un país altamente asimétrico. Tenemos grandes bolsones de pobreza, una clase media casi inexistente. Entonces, si tenemos una educación que ustedes sabrán está en una crisis enorme, por un proceso que fallido de la transformación, que seguro escucharon, pero con una deuda de 20 años de fracaso escolar, obviamente que tenemos que ser altamente efectivos, innovadores y fundamentalmente disruptivos para poder resolver todas las grandes asimetrías en educación. Y eso nos lleva a trabajar un proyecto país que está estructurado con la tecnología y en la tecnología. No podemos obviar la necesidad de habilidades del siglo XXI que nuestros jóvenes tienen que tener, y no olvidemos que Paraguay es un país joven. Paraguay es un país joven, pero ¿qué pasa con los jóvenes a no tener oportunidades de aprendizajes y desarrollar su talento en nuestro territorio? Obviamente que el Silvio Pettirossi es la puerta, y eso debemos evitar. Tenemos que construir un Paraguay que ofrezca las oportunidades de la educación competitiva, de que tengamos un mercado que pueda atraer inversión extranjera directa. Significa que nuestro mercado del momento no está internacionalizado, Francisca. Nuestra economía, si bien es cierto, está estructurada en la parte agrícola, que es la soja, fundamentalmente en la ganadería. El otro ingreso importante en el fisco es la electricidad, pero eso no genera hoy día un bienestar para todos los paraguayos, un bienestar social. ¿Por qué? Porque dos de los bienes estratégicos más importantes se le niega al paraguayo: educación de calidad y el acceso a la salud. Esas son cosas que no podemos permitir como paraguayos, y creo que mucha gente que nos está escuchando probablemente siempre tenemos nuestros parientes aquí, y eso es lo que duele. Es como que queremos traer siempre lo bueno que aprendemos afuera para cambiar nuestro país. Y este es el momento. Con el voto, yo creo que podemos llegar a hacer los grandes cambios con gente decente, con gente transparente, y evitar esta corrupción que es sistémica, que no es solamente a nivel político, sí también a nivel de servicios, a nivel técnico. El Paraguay hoy día está devastado por la corrupción, Francisca y audiencia. Entonces yo creo que ese es el pilar de nuestra intervención política: reducir y ojalá eliminar la corrupción. Eso necesita necesariamente que haya justicia. Por lo tanto, esa inseguridad jurídica debe también terminar. La inseguridad jurídica hace que se alejen los inversionistas. Todos esos ejes estamos diseñando dentro de una estrategia país, querida Francisca. Sofía, cuando decidiste lanzarte a la arena política, lo hiciste con conocimiento de causa. Me imagino que es un verdadero desafío, más aún cuando se es mujer y más aún cuando es un país en donde, queramos o no aceptarlo, el machismo político sigue en vigencia. ¿Cuáles fueron los más grandes desafíos para Sofía Scheidt como mujer en el campo político? Bueno, yo no soy de la política tradicional, no vengo de la política, pero hago política. Mi expertizaje es asesorar gobiernos en el área de educación, en el área de economía también.
Entonces, para mí no era así un escenario sumamente nuevo. Claro que la política partidaria es un escenario tan contaminado, y como lo decís, la política es de hombres, pero no te olvides que esta plataforma que convoca y construye José Luis Chilaver tiene la gran mayoría de sus candidatos. Somos muchísimas mujeres, Francisca. Tenemos gobernadora en Ciudad del Este, en Alto Paraná, aquí en Central. Tenemos muchísimas senadoras, mujeres, diputadas. Tenemos mujeres de origen nativo, guaraní, Tania, pero ella es una técnica, pero sigue trabajando y viviendo en su entorno nativo. O sea, a ver, si es que yo me entusiasmé y dije, bueno, este es el momento de apoyar a mi país, es porque justamente se dieron los elementos, las variables. Un liderazgo de José Luis Chilaver que respeta muchísimo a las mujeres, tiene una esposa que es una protagonista en la vida de él y una hija que uno cuando ve cómo le trata un hombre a su entorno inmediato, sabe de lo que significa la mujer en su vida. Entonces, más que nunca, Francisca, te voy a decir de que las mujeres del Paraguay estamos teniendo oportunidad en esta plataforma de participar sin ninguna traba porque somos mujeres, muy por el contrario. Creo que somos muchísimas mujeres y el diseño de la estrategia país es la mitad de mujeres. Entonces, mira, Francisca, puede que se dé un gran cambio. Todo lo que se pueda trabajar y avanzar en política, independiente de que no seamos mucho en el legislativo, porque vos sabés que los partidos tradicionales tienen una forma de hacer política que es siempre cerro porteño, o sea, rojo y azul, pero yo te aseguro que vamos a dar grandes sorpresas porque la estructura que todos creen que nosotros no tenemos. Yo soy experta en el área digital, por lo tanto estoy trabajando con centenares de jóvenes a lo largo y ancho del país que nos comunicamos por el teléfono. Hoy día el voto está en el teléfono y se cuida en la mesa el día de. Qué interesante. Qué interesante lo que acabas de decir. Es muy importante. Porque la verdad, imagínate que en el transcurrir de esta tarde estuvimos en contacto aquí desde Radio Tribuna con 38 países alrededor del globo terráqueo, siendo un domingo, hora de día de descanso, día de familia. Sin embargo, la gente estuvo en sintonía y sigue en sintonía con nosotros aquí en la Unión Americana en 23 estados, a través del Internet, a través del WhatsApp. Nos comunicamos permanentemente, intercambiando informaciones, apoyándonos emocionalmente y en todos los otros aspectos posibles. Y me imagino que esa misma estrategia que usamos aquí desde el punto de vista periodístico, radial y escrito también por la página que tenemos, ustedes lo están aplicando en la campaña política de ustedes y que tienen esa respuesta inmediata. Absolutamente, Francisca. Mirá, nosotros todos dicen, ¿por qué ustedes no tienen carteles en las calles, grandes gigantografías? Y en las ciudades, cuando frenás para pasar un semáforo, ¿mirás la gigantografía o mirás tu teléfono? Mirás el teléfono. Nosotros estamos en la mano de la gente y llegamos al corazón de la gente. ¿Por qué? Porque José Luis Chilaver es un candidato del corazón de la gente. No hay nadie que no le conozca en la calle. Vos le ponés a dos candidatos caminar, es impresionante, Francisca. Yo no soy del ámbito del fútbol, por lo tanto, obviamente que le conocía a José Luis Chilaver, él es un ícono deportivo de Paraguay, pero como no soy futbolera, no era tan emocional para mí su figura. Pero todo este tiempo, como bien lo estás diciendo, rastrillando a lo largo y ancho del país, porque la gente igual, a pesar de que tenemos estructuras virtuales, reuniones por Zoom, reuniones por Meet, todos los días con 50, 100, 1000 jóvenes, también adultos, porque tenés que estar en contacto, tenés que tener un software donde recabes todos los datos, donde están todas las mesas, qué cantidad de votos ya tenemos en cada sector. Estoy contando estrategia, pero no importa, el que sabe hace y el que no sabe habla. Lo que digo, Francisca, es que nosotros estamos llegando así como vos estás llegando
a todos en el mundo, vos estás llegando, comunicándote, nosotros estamos haciendo también. La virtualidad hoy día es una realidad. ¿Acaso que la pandemia no nos permitió ver cuán efectivo fue la comunicación? Incluso las academias, las escuelas se cerraron. Obviamente que fue en Paraguay, no fue efectiva, porque la educación en Paraguay no estaba preparada para trabajar en línea, la educación en línea, que sí en otros países era altamente competitiva. Ese, por ejemplo, es el modelo de educación que nosotros vamos a brindarle a nuestros compatriotas. Nosotros en este momento tenemos 1 millón de paraguayos que viven aquí en Paraguay que no tienen terminado la escolar básica, o sea, no tienen el 9º grado. ¿Y por qué es importante trabajar ese millón de paraguayos? Porque para que uno salga de la pobreza necesita básicamente 12 años de escolaridad. Y eso en muchos adultos jóvenes, es imposible porque ya trabajan. ¿Y cómo reincorporás a las escuelas físicamente o a las universidades físicamente este tipo de paraguayos? Imposible. Claro que si uno tiene un sistema inteligente que puede llegar a cada paraguayo en cualquier dispositivo en donde esté y él vaya cumpliendo y ella vaya cumpliendo su academia para terminar y obviamente después poder ingresar bajo ese mismo formato, adquirir nuevas habilidades, ¿acaso que no es un Paraguay que nos entusiasma? Claro que ese es el Paraguay que nos entusiasma, claro que ese es el Paraguay que nos da esperanza, porque eso es lo que nos alienaron los políticos tradicionales. Nos hicieron creer de que nosotros así nomás luego vamos a seguir viviendo. ¿Y por qué nosotros somos... El famoso bye, suerte gancho. Pero ¿y por qué vos sos competitiva en Estados Unidos? ¿Por qué nosotros, mi hija está en el área de trasplante de hígado en Barcelona? Eso significa de que somos talentosos. Lo que no tenemos es ese entorno de talento en Paraguay, porque nos arrebataron los políticos esa oportunidad. Eso significa instalar una educación competitiva. Nosotros no tenemos acceso a la salud. Nuestros compatriotas se mueren de parto, nuestras compatriotas de materno infantil se mueren al tener hijos, como en el siglo XXI, Francisca. Es porque la institucionalidad de la salud no te da ni siquiera el acceso. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Y si dinero hay. En la pandemia se hizo un préstamo de 2.000 millones, después 4.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Se murieron 18.000 compatriotas, que sabemos, pero siguen muriéndose compatriotas. Y no estudiar también es no tener proyecto de vida. Plenamente de acuerdo. ¿Perdón? Que estoy plenamente de acuerdo contigo. Acá te llegan 2 mensajes. Uno desde Kansas, la señora Victoria, dice, de 1 a 10, Sofía, ¿cuántas posibilidades hay que podamos llamarle a Chilaver presidente? Esa es la primer pregunta. La segunda dice, ¿cómo van a hacer para luchar contra la rosca putrefacta que ya hay en todos los estamentos del Paraguay? Ese es un gran cáncer que tiene el Paraguay en toda su dimensión. 2 preguntas y te despido. Brillante, me encantan las preguntas. La segunda pregunta, muy cierto, la institucionalidad se ha arrebatado no tenemos institucionalidad por justamente la corrupción en todos los estados, todos los niveles, dirección. Bueno, el mundo utiliza tecnología para reducir la corrupción. ¿Por qué? No olviden el gran fato que salta, y disculpen mi francés, en el lavallato del 2016 en el Brasil, cuando se dan cuenta que a través de una iglesia metían dólares para que la gente que iba a hacer la inversión en el Brasil podrían sobornar a los que tomaban la decisión. Desde ahí en América Latina se introdujo, voy a abrir un paréntesis de cómo se puede controlar la corrupción. La corrupción trabajamos a través de datos. Nosotros no tenemos instalado en las instituciones sistemas inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Una política de Estado en donde yo tengo tales y tales recursos, en donde puedo determinar a lo largo y ancho del país
cada guaraní que se invierte, ¿para qué? Nosotros no tenemos. O sea, el problema de la corrupción es la discrecionalidad, no es tan solo la impunidad. Entonces, ¿por qué la discrecionalidad? Porque la impunidad viene después, o sea, se le imputa a un gobernador o a un intendente después que ya robó todos nuestros recursos, nuestros bienes y no hubo el servicio. Eso es tarde, el timing. ¿Por qué se trabaja estos datos dentro de un sistema inteligente? Porque esto puede previsionar el robo, se puede evitar que ocurra el robo. Eso se llama trazabilidad de la gestión pública, en donde se usan datos inteligentes. Eso nosotros estamos trabajando con 2 empresas de Suiza, otra de Singapur y otra de Corea del Sur. ¿Por qué vamos a instalar eso? Porque un gobierno transparente hace que volvamos a tener esperanza. Porque aquí la desesperanza viene justamente porque nos roban los recursos de esos bienes estratégicos. Vuelvo a repetir, salud y educación también se roba, y ni hablemos en otros ministerios. Nosotros estamos conscientes de que vamos a encontrarnos con grandes desafíos para que la gestión pública sea transparente y efectiva, pero para eso justamente se hace estos sistemas inteligentes. Igual va a haber corrupción, en Japón hay corrupción, en Corea del Sur hay corrupción, pero no a estos niveles que tenemos en Paraguay, que se come todo lo que hay. Porque esa es la dieta de la institucionalidad de los paraguayos, se come todo lo que hay. Por eso que tenemos niños que no comprenden lo que leen, adultos que no comprenden lo que no leen ni siquiera, porque esa oportunidad de formar talento, de formar intelecto, le robaron, porque justamente ustedes creen que en educación no se roba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reducir y después ojalá contarle a los compatriotas que hemos acabado con la corrupción? 1. Sistemas inteligentes para el trazado de la ejecución de las políticas públicas. 2. Enseñar las compras éticas. Promover y enseñar las compras éticas. Las universidades en los territorios tienen que ser el observatorio ciudadano del uso y ejecución de los recursos públicos. Eso se puede y se debe. Por un lado, nos va a tomar la culturización bajo esos marcos de la institucionalidad, pero tenemos que hacer. Decimos de que tenemos que hacer reforma del Estado, pero ¿qué reforma? ¿Abrir nuevos ministerios para que se robe de nuevo? No, lo que hay que hacer es instalar una cultura, no tanto la estructura, la cultura de la transparencia. Pero si yo no pongo un sistema inteligente que me apoye, en donde se cargan el teléfono todos los datos de la ejecución de cada responsable, no vamos a poder evitar el robo. Eso se coloca en todos los países del mundo, y en este caso justo es el rol de la vicepresidencia. Por eso que queremos llegar con José Luis, y para que le podamos llamar a José Luis presidente, va a depender de los paraguayos. Entonces, ustedes que están afuera, apóyennos con sus parientes. Acá hay una rosca de los partidos tradicionales que quieren volver porque ellos resuelven su problema. Nosotros tenemos que salir del Paraguay para tener oportunidades de crecer financieramente, de aprender. ¿Por qué? El Paraguay es de todos y juntos podemos eliminar estos niveles de corrupción, estos niveles de alienación. Es una alienación lo que están haciendo. ¿Ustedes creen que se puede recuperar un chico de 30, 40 años que no estudió? Alguna cosa va a aprender, pero ya no va a desarrollar inteligencia. ¿Por qué? No solamente porque no tuvo escuela, porque no comió. ¿O ustedes creen que nuestros niños no tienen hambre? Entonces, yo quiero que los niños tengan tecnología en aula, pero ellos no cenaron ni desayunaron. ¿Qué nos pasa a los paraguayos que podemos dejar que en este momento tengamos 800 a 1 millón de paraguayos en la miseria? Eso significa hambre, gente. No puede ser. Como supuestamente en un país que produce alimentos. Pero por el amor de Dios, dejemos de ser careta. ¿Por qué? Porque en realidad... Sí, disculpe. Sí, no te preocupes, me encanta de verdad.
respondiendo a la pregunta número 1, de 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de llamarle a José Luis Chilavert presidente? Bueno, nosotros somos antisistema y por eso también la gente se encarga de distribuir encuestas en donde estamos supuestamente mal. Quiero decir a los compatriotas que es mentira. Nosotros tenemos 4 encuestadoras de fuera del Paraguay que nos están ayudando, y porque estamos haciendo ese trabajo de hormiga que dijiste, Francisca, la gente no sabe quién es nuestra estructura. Esa es una ventaja. La gente no sabe quién es nuestro operador político porque no le pagamos, porque cada operador político es papá de una familia y cada persona junta tal y tal y tal y tal cantidad. De esa forma, como Cristo, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque justamente si ellos nos ven venir, claro que van a cortar cabeza. Entonces ellos no saben quiénes son nuestros operadores políticos. Y nos vamos a contar hasta el 30 de diciembre, hasta el 30 de abril. Porque nosotros ahora el 18 de diciembre no vamos a interna, no tenemos interna. Vamos directo. Entonces, tenemos 5 meses para rastrillar y conformar más estructura central, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá y luego todo el país. Obviamente que tenemos tiempo. De 1 al 10, 10. Nosotros no podemos perder la esperanza, gente. Tenemos que estar motivados. La tropa, ustedes no se imaginan los jóvenes cómo cuando ven lo que vamos a hacer en educación, porque ya tenemos estamos trabajando con los coreanos, con gente de Singapur, y nos está todo en español, y entonces ellos saben muy bien qué tipo de educación pueden tener. Ustedes no saben el entusiasmo que les genera a ellos, saber de que van a tener conectividad competitiva. Nosotros tenemos problemas de conectividad, nuestro internet es un desastre. Totalmente. Es un desastre, porque el internet que tenemos es un internet de empresas privadas que no tenemos. Nuestro link submarino entra 2 normal y 3 MAU, y portal de salida no tenemos. Entonces tenemos un embotellamiento de los contenidos en la navegación, y fundamentalmente también la transferencia de datos móviles tiene tecnología vieja del año 2000. Porque hay un Estado que nos propone y nos golpea la mesa y dice: señores, si usted quiere hacer esta inversión, vengan las grandes empresas a dar un servicio de calidad, y no esto que sale carísimo y es un desastre. Entonces, de 1 al 10 tenemos que estar seguros de que al 10 llegamos, gente. Pero ustedes nos tienen que ayudar. Tenemos que armar esto en los territorios como estamos haciendo, en silencio, y salir el 30 de abril como hongos por todos lados. Ustedes saben lo que es cubrir con 50.000 personas las mesas. Es un trabajo arduo. Personas fieles. Es un trabajo terrible. Arduo, terrible, porque los de los colores fuertes circulan dinero, sí, y compran a diestra y siniestra, y hasta conciencia, sí, compran. Así es que qué menos será el servicio para estar en las mesas. Así es que de verdad es un gran desafío, sí, que esperemos el pueblo paraguayo se dé cuenta, mida las consecuencias de vender sus votos, porque hay mucha gente que lo sigue haciendo penosamente y por necesidad, y también por ignorancia. Claro. Por un 150.000 sufrir 5 años y sentenciar a sus hijos y sus nietos a una ignorancia supina, a una vida miserable, con hambre y sin futuro, es, pues, yo creo que muchísimo más caro sale que esos miserables 150.000 que ofrecen y que les incautan las cédulas de identidad. Así es que nosotros aquí desde Radio Tribuna tenemos mucha audiencia en Paraguay, gracias a Dios, y permanentemente estamos pidiéndole a la gente a que abran los ojos, que no vendan sus votos, que ese 150.000 no les va a alcanzar ni siquiera para 2 días, pero sin embargo las barrigas vacías, la ignorancia supina que va a quedar como consecuencia, el maltrato emocional y físico a sus hijos en los trabajos pobres que tienen que realizar, la falta de educación, de salud, es impresionantemente más caro. Así es que, mi querida Sofía Scheidt, te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna. Esperemos que no sea la última vez que nos permitas conversar contigo y que nos estés informando permanentemente de todos los avances de la campaña que están llevando adelante con José Luis Chilavert. No, soy yo la agradecida, y también un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, Francisca.
Y te repito, José Luis Chilavert volvió a vivir a Paraguay con su familia por lo patriota que es, porque él estaba fuera ya. En mi caso dejé 21 países de asesorar para poder dejar un legado. Terriblemente amamos a nuestro país. No tenemos otro, gente. Ustedes no se dan cuenta que eso es lo que añoramos cuando estamos afuera. En el fondo queríamos haber vivido siempre en Paraguay, pero es que al salir nos sentimos justamente con un pedazo de nosotros afuera. Yo lo que les pido a todos los que nos están escuchando es armar estas redes de trabajo. Tenemos redes de difusión en WhatsApp. Les repito, Paraguay puede hacer este cambio y generar una oportunidad para un nuevo tiempo. Claro que van a haber siempre los colorados y los liberales, pero ellos mismos están hastiados de la corrupción de los grupos que conducen estos partidos tradicionales. Todos llegamos a ese asqueo, Francisca. Y no olvidemos del narcotráfico, de la corrupción, de todo ese crimen transnacional, que Paraguay está a la orden del día. Entonces, vamos a dejar que nuestros jóvenes tengan ese ascenso social, porque no le damos el ascenso social del Estado. Entonces vamos a hacer un ex Paraguay, como un día me dijo mi hijo: mami, ¿por qué te metes si Paraguay es ex Paraguay? Casi lloro. Claro, él está afuera y le duele lo que ocurre con nuestros compatriotas aquí adentro. Así que, Francisca, yo te agradezco muchísimo y un abrazo a todos los compatriotas que nos están escuchando un domingo en este horario, y les ruego, apoyen a los grupos que nos podemos apoyar. Solo no vamos a hacer este gran cambio. Muchas gracias, muy amable, un fuerte abrazo, a las órdenes por aquí por Radio Tribuna, que es un pedacito de tierra paraguaya en el corazón del comercio y de todo lo que es un boomerang que es Nueva York. Así es que te agradecemos y a las órdenes. Igualmente, un gran abrazo a todos. Gracias. Señoras y señores, así estuvimos en comunicación con Sofía Schade. Ella es candidata a vicepresidenta del Paraguay junto a José Luis Chilavert por el Partido de la Juventud. Ya escucharon ustedes, vamos a buscarlos en las redes sociales, vamos a interiorizarnos de todo lo que están llevando adelante y a hacer fuerza, porque todos los paraguayos queremos un mejor país para los nuestros, para el futuro de nuestra gente, para que no salgan de su tierra, así como lo hicimos nosotros, y que hoy no somos ni de allá ni de acá, y cuando estamos allá que queremos estar acá, y cuando estamos acá que queremos estar allá, y emocionalmente ya al final, después de 30 años de permanencia en otro país, nos sentimos divididos, que es mi caso, por ejemplo. Pero de todas maneras siempre llevamos al Paraguay en el corazón, y eso es lo importante, y apoyar a nuestro país y a la gente que merece ser apoyada desde donde quiera que estemos. Señores y señores, seguimos con ustedes aquí en Domingos de Café y Entrevistas por Radio Tribuna, la radio de todos. Domingo de Café y Entrevistas. Otro encuentro ameno y cordial donde compartiremos momentos especiales con amigos y amigas de todo el mundo. Domingo de Café y Entrevistas. A partir de las 5 de la tarde y minutitos, todos los domingos, en hora de Nueva York, vamos a estar al aire con Domingo de Café y Entrevistas. Otra producción de Radio Tribuna. Conduce Francisca Segovia. Radio Tribuna desde Nueva York para el mundo.